Si nos fijamos en los resultados de las últimas citas electorales, comprobamos que la Unión del Pueblo Leonés está en tendencia ascendente, está ganando representación. Su secretario general ahora además quiere optar a la alcaldía de su tierra, de su municipio, de Cistierna, que también es una zona clave para luchar por representación en la Diputación Provincial. De todo ello vamos a hablar hoy con Luis Mariano Santos, nuestro invitado en este filandón, de expectativas municipales, provinciales, incluso nacionales. Todo ello en un filandón que está a punto de comenzar para analizar el papel que la Unión del Pueblo Leonés puede tener a partir de los comicios del 28 de mayo. Bienvenidos, buenas noches, comenzamos. Aquí comenzamos un nuevo filandón, de nuevo también mirando a esa cita electoral del 28 de mayo, esas elecciones municipales en las que la UPL puede refrendar su crecimiento en las últimas citas electorales y además para el secretario general también con otro gran reto que es el de optar a la alcaldía de su municipio de Cistierna. Luis Mariano Santos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Hablaremos de política municipal, de expectativas de la Unión del Pueblo Leonés. Lo vamos a hacer con el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y la responsable de informativos de Es Radio León, Elena Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Comenzamos en este filandón, pues hablando por esa última parte que comentábamos, esa candidatura a la alcaldía por la UPL. ¿Cómo ha sido dar este paso con las responsabilidades que ya tiene? ¿Cómo afronta esta más? Bueno, pues la verdad es que la afronto con ilusión y sobre todo con mucho honor, ¿no? Lógicamente presentarte en tu pueblo siempre es un honor, pero sí, también con la responsabilidad de saber que es un reto importante y que va a ser difícil porque, bueno, pues porque se plantea hacer una candidatura también para cambiar un poco la dinámica de lo que está sucediendo en los últimos años en Cistierna. Y lo hago fundamentalmente porque creo que se lo debo al pueblo, ¿no? Creo que en las pasadas elecciones autonómicas la gente de Cistierna apostó mucho por la UPL y apostó también por su candidato en aquel momento, que era yo, y yo creo que también es de justicia que ese cariño que me demostraron en las elecciones autonómicas yo lo cambie también un poco por el reto y por intentar conseguir, sobre todo, aportar lo máximo posible para que Cistierna mejore su situación, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tiene Cistierna, un municipio en el que ha gobernado durante varias legislaturas seguidas el Partido Socialista con Nicanor Sena a la cabeza? Bueno, las expectativas tienen que ser todas, quiero decir, Cistierna tiene muchísimas posibilidades, estamos hablando de un municipio que ha tenido que reinventarse, que eso siempre es muy duro y muy difícil, pero que tiene un entorno natural privilegiado, que está en la puerta de los picos de Europa y que además debe de demostrar también ese potencial que siempre tuvo y que sigue manteniendo, pero yo creo que tiene que revitalizar, de ser ese núcleo de servicios que dé, bueno, pues eso, el servicio y que dé sobre todo a los ciudadanos de toda la comarca, ¿no? Debe de ser la locomotora de la comarca de la Montaña Oriental y por lo tanto yo entiendo que ese papel es el que debe de jugar Cistierna y yo creo que lo puede jugar, pero necesitamos sobre todo cambiar algunas dinámicas que en los últimos años desde luego no están siendo demasiado buenas, ¿no? Yo le preguntaba por las expectativas en cuanto a voto de la UPL, teniendo en cuenta ese aumento en las autonómicas. Yo creo que las expectativas son todas, es decir, es muy difícil, ¿no? Yo soy siempre muy prudente con respecto a los resultados porque los que marcan los resultados, lógicamente, aunque sea obvio, son los ciudadanos cuando votan, pero es evidente que en las últimas elecciones autonómicas la UPL fue el partido más votado y que ni siquiera sumando los votos del Partido Popular y el Partido Socialista llegaban a los números de la UPL. Es evidente que esto son unas elecciones diferentes, pero desde luego nosotros la perspectiva que tenemos es que vamos a por todas, quiero decir, al final la gente nos pondrá donde ellos quieran y donde consideren que debe de estar la UPL, pero nosotros no renunciamos absolutamente a nada, vamos a por todo. Tienes una respuesta muy de libro y además muy de partido, ¿no? Pero yo quería que
que la respuesta fuera más personal. Es decir, usted asume un riesgo tremendo, todo lo que no sea ser alcalde de Cistierna será un fracaso, y será un fracaso del secretario general de la UPL. Y esos fracasos suelen tener consecuencias. ¿No tiene cierto temor a esas consecuencias por aquello de que, en fin, un líder que no es capaz de ganar en su pueblo es un líder con una mácula curiosa? No, para nada, no tengo absolutamente ningún miedo. Es decir, yo en política llevo mucho tiempo asumiendo determinados retos, unos salen bien, otros salen mal. Desde luego la responsabilidad siempre será mía, nunca será del partido. Si al final alguien tiene que asumir responsabilidades, las asumiré yo, no hay absolutamente ningún tipo de problema, pero yo no lo encaro así, yo encaro como, repito, como mi obligación moral y personal, de que cuando los ciudadanos me paran por la calle, y lo han hecho en los últimos tiempos, sobre todo mucho por Cistierna, y me piden que dé ese paso y que de alguna forma lidere una lista de opción diferente a la que en estos momentos ha asistido, lo tengo que hacer. El resultado será el que los ciudadanos quieran, y si tengo que asumir responsabilidades, lo haré. Tampoco lo veo de la forma que usted lo plantea, ¿no? Desde luego, por supuesto, el partido está fuera, ¿no? El partido no tiene absolutamente nada que ver con esta decisión, que es una decisión personal, única y exclusivamente del secretario general, o de Luis Mariano Santos, más bien, y sí, que tengo el apoyo del partido, pero desde luego es una responsabilidad única y exclusivamente mía. Lleva muchos años en política, ¿por qué toma este año la decisión de encabezar la lista de la UPL? Bueno, lo he dicho anteriormente, yo creo que es una obligación, ¿no? Quiero decirte, yo tengo que devolver el cariño y sobre todo la apuesta que los ciudadanos de Cistierna hicieron por mí y por el partido en las elecciones autonómicas. También porque me lo piden. Es decir, yo no puedo, o sea, no quiero engañar a nadie. Es decir, cuando tú estás en Cistierna y te están diciendo los vecinos constantemente, o muchos vecinos, yo no digo que sean todos, habrá, por supuesto, variedad de opiniones, ¿no? Pero cuando los vecinos te paran y te dicen, tienes que presentarte, tienes que ayudar a cambiar esto, yo estoy en esa obligación moral. En política estamos de forma temporal. Es decir, y yo también siempre he dicho que mi ciclo político quería acabarlo en Cistierna, y por supuesto ese es mi objetivo. Es decir, yo no sé si tardará 3 años, 4 años, 6 años en acabar mi ciclo político, pero desde luego es finito. Y lo he dicho muchas veces, y lo he dicho también en esta televisión y en este programa, yo creo, en más de una ocasión. Por lo tanto, el final de ese ciclo político tiene que estar ligado a Cistierna, porque yo soy de allí, porque toda mi familia es de allí, porque siento el pueblo, y porque además estoy en la obligación en estos momentos, en una situación como la que estoy, desde las posiciones que en estos momentos estoy como procurador, de intentar ayudar en lo máximo para que cambie la dinámica de Cistierna. Yo creo que esto es algo evidente y obvio. Sí, me imagino que va a decir que la lista no la tiene completa, pero estoy seguro que tiene ya su número 2. ¿Quién va a ser su número 2 en la candidatura? Bueno, sí, tengo ya el número 2, será una mujer, creo que una mujer además importante de la sociedad de Cistierna, pero además una persona con carácter, con personalidad y preparada para ejercer también en esa posibilidad. No, permítame que no dé el nombre, no lo voy a dar porque, entre otras cosas, me ha pedido un cierto tiempo antes de hacerlo público, aunque probablemente en Cistierna ya se sepa y ya se sabe, y se valora. Se sabe que tiene relación con Tecoy. Y se valora, y se valora. Yo estoy muy contento de que esa persona haya dado el paso. Creo que es una persona, repito, muy preparada y con mucha personalidad para definir ese camino que queremos plantear. Y bueno, lo otro es una forma, digamos... Pero diga el nombre, si total... No, yo no lo voy a decir. Usted ha adelantado esa situación. Repito que será público cuando ella lo considere. Repito que yo estoy encantado y estoy muy feliz de que ella haya dado ese paso. Lo que también está claro es que Cistierna es una plaza importante para otra institución, para la Diputación provincial, ¿no? Puede abrir la puerta a mantener ese diputado después de no contar ahora con Ugalupa en el sur de la provincia. Cambian circunstancias. Supongo que también con ese objetivo, no sé, o de aumentar, no sé si mantener o aumentar. Dos consideraciones, es decir, por supuesto que el diputado de Cistierna, como el diputado de Sahagún, son diputados claves en lo que es la composición de la Diputación provincial, entre otras cosas porque estamos hablando de un solo diputado. Entonces
digamos que son claves. Nosotros no hemos tenido nunca el diputado de Cistierna, no sé si estamos cerca de tenerlo, yo espero que sí, pero espero que sí, como espero que lo tengamos cerca en Sagún o en cualquier otro sitio. No me lo he planteado desde ese punto de vista, pero es cierto que podemos estar en esa batalla porque tenemos muy buenos candidatos, en Riaño, muy buenos candidatos en Sabero, muy buenos candidatos en Crémenes, tenemos los alcaldes de Crémenes, el teniente alcalde de Riaño, perdón, con lo cual es verdad que tenemos una lista de candidatura muy importante. Lo que discrepo perfectamente con lo que tú me decías es que nosotros vayamos a sufrir, por ejemplo, lo que tú decías en cuanto al Partido Judicial, por ejemplo, de León, ¿no? Yo hasta ahora, y se verá con el tiempo, pero probablemente la mayoría de las candidaturas que iban con nosotros, que pertenecían a UGAL, después de darles la libertad suficiente, porque lo han dado, el propio UGAL ha dado libertad a sus alcaldes para que decidan dónde tienen que ir, la mayoría de ellos van a seguir en la UPL, por lo tanto tampoco va a haber una variación muy importante en eso. Y sí que tengo que decir que nos quedamos a 1000 votos del segundo diputado, 1000 votos en el Partido Judicial de León del segundo diputado, y hombre, yo creo que en estos momentos nadie duda en el panorama político de esta provincia que la UPL va a estar por encima del segundo diputado en el Partido Judicial de León, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de llegar al tercero y vamos a ver si somos capaces de pelear en algún otro partido judicial, pero es evidente que en estos momentos nadie duda, repito, que la UPL tendrá 2 diputados en la próxima Diputación Provincial. Media hora más de entrevista y acaba teniendo mayoría absoluta. 2 diputados en el Partido Judicial de León. Pongámonos en la hipótesis de que la UPL gana el diputado en el Partido Judicial de Cistierna. ¿Usted será el diputado de ese partido judicial? No seré el diputado. Yo sé que a alguno le está preocupando esta situación, pero no. Yo soy procurador de las Cortes. Yo tengo la costumbre de intentar por lo menos ser lo más coherente posible. Es decir, si yo hace un año me presenté como número 1 a las Cortes de Castilla y León, esa es mi labor y la voy a continuar hasta el final. Es decir, al final de este mandato, voy a estar hasta el final de este mandato absolutamente y con total seguridad siendo procurador de las Cortes de Castilla y León. E intentaré. ¿Y si es alcalde de Cistierna, va a compaginar las dos cosas? Por supuesto. Es perfectamente legal, pero imposible. Imposible. Vamos a ver, yo quiero recordar, es decir, yo estoy en una posición en estos momentos en cuanto a trabajo y en cuanto a responsabilidad mucho mejor que en la que tuve en las pasadas corporaciones de la comunidad autónoma, digo, de las Cortes de Castilla y León, ¿no? Quiero decir, yo antes estaba yo solo, tenía mucha más responsabilidad, mucho más trabajo, tenía que estar en todas las comisiones, pero gracias a Dios y gracias a los leoneses, en estos momentos somos un grupo de 3 procuradores con una responsabilidad repartida y desde luego el trabajo de Alicia Gallego y el trabajo de José Ramón García me permite compaginar, desde luego, si fuera ello menester, compaginar por supuesto la alcaldía de Cistierna con el cargo de procurador, ¿no? Yo creo que casos hay, es decir, la propia Alicia Gallego es alcaldesa de Santa María del Páramo, muy buena alcaldesa, como lo demuestran sus resultados, y también es procuradora, muy buena procuradora. Y en el caso por ejemplo, del Partido Popular, se me ocurre, por ejemplo, la alcaldesa de Aguilar de Campo, que también es procuradora, y que, por supuesto, estamos hablando de dos ayuntamientos que digamos que con 2 alcaldesas que son procuradoras, desde luego son un poco ejemplo de lo que a todos nos gustaría tener en esta comunidad. Por cerrar el asunto de la Diputación, en esta época son difíciles las mayorías absolutas. La UPL viene de un pacto fracasado con el Partido Socialista, del que salió bastante escaldado y que además criticó duramente. En fin, si es llave, que es muy probable que pueda ser llave la Diputación, ¿hacia dónde va a inclinar su apoyo? Mire, yo recuerdo en la negociación y permítame que haga esta reflexión, recuerdo en la negociación de la pasada Diputación Provincial, al anterior presidente, al señor Majo, decir en un tuit que poco más o menos que yo era quien decidía absolutamente todo.
Yo no soy nada más que un voto más en el Consejo General. Dicho de otra forma, yo no puedo decir lo que va a pasar en las próximas elecciones. Desde luego nosotros, aunque a usted le parezca imposible, nosotros aspiramos a gobernar también la Diputación Provincial. Bueno, sí, quiero decir, porque antes decía que si duraba un poco más tendríamos mayoría absoluta. Por lo menos ya hemos conseguido que usted también tenga la seguridad de que vamos a tener la llave en la Diputación Provincial. Yo creo que en su momento se verá. No puedo adelantar porque no sé exactamente cómo va a ser la negociación. Lo que sí es cierto es que con quien nosotros negociamos ese pacto de Diputación en el pasado, no han cumplido ese pacto. Es difícil confiar en esas mismas personas. Los partidos, gracias a Dios, están por encima de las personas. No sé si con esto estoy diciendo que nosotros hablaremos con todos en su momento para intentar conseguir lo mejor para la Diputación Provincial de León. Desde luego, con aquellos que nos han mentido es muy difícil fiarse. Es muy difícil fiarse de alguien que ha prometido que va a hacer algo y que no lo ha hecho. Esto es algo evidente. Sí, pero quizá no es un error algo infantil pactar algo con alguien sobre lo que no tiene competencias. Es decir, yo puedo pactar sobre lo que yo puedo decidir, pero si luego tiene que decidir un tercero, oiga, pues al final es muy complejo. Esto en alguna ocasión me lo han planteado. Yo de verdad, yo estoy seguro de que usted hace esta pregunta, pero en el fondo está de acuerdo con lo que le voy a decir ahora mismo. Es decir, eso se me lo tiene que preguntar a mí. Es decir, si yo planteo un pacto de gobierno porque esa diputación o el color de esa diputación tiene el gobierno nacional y tiene la capacidad para hacer esas cosas y dice que las puede hacer y firma un pacto donde dice que las puede hacer, oiga, a ver si voy a tener yo la culpa de que esa persona adquiera ese compromiso. Quiero decir, si a mí en aquel momento se me hubiera dicho, si quienes firmaron ese acuerdo dicen, no, nosotros no somos capaces de incidir en el partido para que el partido, a nivel nacional, cumpla estos acuerdos, pues hombre, yo podría decir, pues planteemos otros acuerdos o nos vamos a hablar con otros. Pero lo que es evidente es que cuando alguien firma, yo tengo la costumbre, igual es una mala costumbre entre los políticos, no lo sé, de cumplir todo aquello que firmo. Y así lo hicimos, y mantuvimos la estabilidad, aunque la gente nos pedía que rompiéramos ese pacto durante mucho tiempo hasta que vimos que ese pacto no se iba a cumplir. En el momento que vimos eso, nos fuimos, sin pensar absolutamente en lo que mejor le venía al partido, sino en lo que mejor le venía a los leoneses. Quiero decir, yo espero que los ciudadanos, cuando vayan a votar el próximo 28 de mayo y vayan a votar también en determinados ayuntamientos, tengan en cuenta también, cuando vayan a votar a determinados alcaldes, que probablemente ese voto pueda afianzar también a aquellos que mintieron a los leoneses hace 4 años. No le veo yo negociando otra vez con Eduardo Morán y Javier Alfonso Cendón. Perdóname. ¿Qué han aprendido de ese pacto que terminó tan mal después de todas las prórrogas que le iban dando 3 meses más, hasta que finalmente se rompió? Si hoy tuviese que firmar un pacto en la Diputación para dar la gobernabilidad a uno de los 2 partidos mayoritarios, que seguramente sea el escenario más probable, ¿cómo haría la UPL ese pacto para que no termine fracasando como el de esta legislatura? ¿Qué se podría incluir? Lo dejaremos claro, es decir, yo estoy convencido, repito que cuando llegue el momento, el Consejo General decidirá si se pacta con unos, si son ellos los que pactan con nosotros, veremos a ver exactamente lo que puede suceder en ese momento, pero está claro que los pactos tienen que empezar a cumplirse desde el día 1. Quiero decir, tendremos que valorar y tendremos que hacer una evaluación de los acuerdos, no sé si pactos, de los acuerdos que se tengan desde el primer día y con una temporalización realmente corta. Por eso, para que no nos pase lo mismo, es decir, eso es lo que hemos aprendido. Lo que hemos aprendido, y lo hemos aprendido a lo largo de los años, lo aprendimos primero con aquel que recordarán, sobre todo los más antiguos, recordarán el pacto con el Partido Popular y con el señor Arenas cuando vino aquí a firmarlo. Lo que hemos aprendido del Partido Popular y del Partido Socialista, lo primero que hemos aprendido es que no nos podemos fiar de ellos. Y eso lo sabemos ya. Bueno, pues a partir de ahora, como no sabemos si la gente decide votar al PP y al PSOE también de forma mayoritaria o de por lo menos más que a la UPL, pues tendremos que negociar con ellos y abrir vías de diálogo por el bien de los leoneses, pero sin fiarnos absolutamente de ninguno de ellos, de ninguno de los dos, desde luego. El UPL consiguió 17.500 votos en León, en las autonómicas, y con ese resultado yo supongo que estará ya absolutamente certificado que se presentarán a las generales. Sí,
Sí, yo creo que esto es algo, vamos, que nadie duda, lo vamos a hacer. Congreso y Senado. Sí. Es evidente que nosotros estamos ante la mejor oportunidad de la historia de la UPL en cuanto a encarar unas elecciones nacionales. No podíamos, lo hubiéramos hecho si no fuera este el escenario, porque ya en las últimas lo hemos hecho y en las anteriores también, y lo vamos a hacer con todas las fuerzas y además intentaremos poner toda la carne en el asador, porque creemos que estamos ante la mejor oportunidad de los últimos años para que la voz del leonesismo también esté en Madrid, que creemos que es necesario y que además es fundamental para trasladar y para abrir sobre todo la problemática que tenemos en las Cortes Generales. Desde el punto de vista logístico, un partido pequeño como es la UPL, ¿cómo afronta ese gran paso de presentarse a las generales de aquí a diciembre? Porque hay muchos factores para concurrir a unas elecciones nacionales. Bueno, desde el punto de vista logístico yo creo que lo hacemos con tranquilidad, porque este es un partido que lleva muchos comicios electorales. Creo que las municipales también son muy complicadas, las autonómicas pasadas yo creo que también fueron muy complicadas porque eran unitarias y demás. Creo que estamos en disposición logísticamente de hacerlo sin ningún tipo de problema, pero es verdad que en cuanto a medios, sobre todo económicos, para nosotros es muy difícil, ¿no?, afrontarlas, sobre todo contra 2 o 3 partidos transatlánticos que tienen muchísimas más posibilidades económicas que nosotros. Pero yo siempre digo que hemos demostrado en los últimos tiempos que cuando desde la audiencia, desde las diferentes juntas electorales se nos negó incluso la posibilidad de poner, yo recuerdo de poner las banderolas en las farolas, lo cambiamos por la ilusión en las redes sociales de demostrar que no podíamos ponerlas porque no se nos dejaba, pero que sí la ciudadanía nos podía ayudar a dar sobre todo el impulso necesario a la candidatura de la UPL. Y yo creo que con la ilusión de los leoneses, desde luego, está muy por encima de las limitaciones económicas que sin duda tenemos y tendremos para esas elecciones. Tenemos que hacer un pequeño alto en este Finlandón de hoy. Enseguida, en unos instantes, seguimos charlando con Luis Mariano Santos sobre esas expectativas de la Unión del Pueblo Leonés. Hasta ahora mismo. Estamos analizando en este Finlandón de hoy las expectativas de la Unión del Pueblo Leonés en el ámbito municipal, provincial, incluso mirando a esas generales de finales de año, expectativas que vienen marcadas por la tendencia de los últimos años, el crecimiento que está experimentando en número de votos y de representación institucional la formación leonesista. Yo quería ahora, para retomar esta segunda parte, plantearle al secretario general, ¿hasta qué punto cree que este crecimiento es mérito de la formación y hasta qué punto es mérito de la persona del secretario general que ha asumido las riendas estos años? Porque también es cierto que muchas veces eso puede marcar las tendencias, visto por los años anteriores convulsos que había tenido la formación. Hombre, a mí me encantaría que fuera mérito mío, pero estoy convencido de que no lo es. Quiero decir, me encantaría porque a todos, desde luego, nos encanta ser responsables de algo. Yo creo que el mérito del ascenso del leonesismo no es de Luis Mariano Santos, es de absolutamente todo el partido. También de asociaciones leonesistas que también han trabajado muy duro. Yo creo que es un poco, también probablemente de gente como Alfonso Fernández Mañueco, también tiene mucho que ver probablemente en ese éxito de la UPL o los diferentes gobiernos nacionales. Quiero decir, creo que es un cúmulo de todo, ¿no? Yo creo que la gente se ha cansado ya de aguantar las mentiras, sobre todo de los grandes partidos, y ha decidido dar esa oportunidad a la UPL y al leonesismo para intentar cambiar las cosas. Lo hizo de forma mayoritaria en febrero del pasado año en las autonómicas, y yo espero que lo siga haciendo en los próximos comicios, porque es evidente que estamos en ese momento para aportar y para poner toda la carne en el asador, y espero también que los ciudadanos sigan apoyándonos y confiando en nosotros, ¿no? Creo que la coherencia del partido también ha tenido mucho que ver,
Decía ahora Joaquín, 17.500 votos obtuvo la UPL en las últimas autonómicas. Es un partido que está en crecimiento. ¿Eso lo notan a la hora de encontrar candidaturas para las municipales? Fueron 50.000 en las últimas autonómicas, sí, fueron 50.000, 17.000 en la capital de León. Dependiendo de los pueblos, hay que reconocer que cuanto el pueblo es más pequeño, más dificultad existe para conseguir candidatura. Nosotros siempre hemos sido un partido muy rural, eminentemente rural. Creo que tenemos muchas más posibilidades de cerrar candidaturas que en los anteriores comicios locales, pero desde luego es difícil conseguir candidaturas en todos los ayuntamientos y es una dificultad que tienen absolutamente todos los partidos. Es verdad que en nuestro caso yo creo que, yo por ejemplo ayer estaba revisando exactamente a un mes antes o mes y medio antes de cerrar, un mes me parece que falta para cerrar las candidaturas, y por ejemplo en el Partido Judicial de León tenemos cerradas candidaturas ya que abarcan a más del 85% de la población que está en el Partido Judicial de León. Esos creo que son unos datos muy importantes, ¿no? Porque eso probablemente nos llega a llegar al 90 y pico % de la gente. Habrá pequeños ayuntamientos en los que no podremos porque no seremos capaces de conseguir candidatos, pero estamos muy contentos a pesar de la dificultad, repito, de conseguir convencer a la gente para que entre en política, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la UPL, de los 211 municipios? Bueno, nosotros creo que el objetivo está un poco en lo que he dicho, ¿no? En por lo menos conseguir que el 90% de la población de esta provincia tengan la opción de votar a la UPL, de votar leonesismo, y ese es nuestro objetivo, ¿no? No sé en cuánto número de candidaturas pueden ser, pero si consiguiéramos ese 90% para que la gente pueda votar siempre leonesismo, si quiere tener esa posibilidad, para nosotros sería un número muy importante. José Antonio Díez, el actual alcalde de León, se presenta con un lema, con un logotipo que dice solo León. Usted me imagino que será mucho más partidario de León solo que de solo León, pero, y ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa también sobre este aspecto. ¿Cuánto le va a restar el hecho de que Díez utilice ese autonomismo que lleva vendiendo 3 años y medio, que no sé si será real o sencillamente impostado, de solo León? Bueno, a mí es verdad, no lo sé, es una pregunta importante y una pregunta que desde luego tendría que ser respondida, pero es que no lo sé, no puedo, tengo que ser prudente en este sentido también, porque no sabría decirte exactamente. Es verdad que puede ser que capte cierto voto leonesista, esto es algo evidente, porque él ha estado de alguna forma jugando también con ese leonesismo. Yo espero, siempre espero, y como confío y soy demasiado bien pensado, espero que algo de leonesista también tenga, pero es evidente que también la gente es suficientemente, digamos, inteligente para saber exactamente que votar en este caso a José Antonio Díez también, por mucho que nos pese, es votar también al señor Morán, al señor Cendón, es decir, porque estamos hablando del Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Pero bueno, en el caso de la Diputación, fundamentalmente, los votos de José Antonio Díez van a ir también a ese granero que va a decidir exactamente cuál va a ser la configuración de la Diputación Provincial, y a mí eso sí que me preocupa. Lo que creo que le debe de preocupar al Partido Socialista, y le debe preocupar mucho, es que José Antonio Díez acuda a estas elecciones casi como candidato independiente, por la imagen y sobre todo por cómo está enfocando su candidatura, porque lo que plantea él y lo que realmente queda encima de la mesa es la debilidad de una marca que en este caso se llama Partido Socialista Obrero Español. Pero precisamente eso es esa es la intención, es decir, demostrar que hay una separación entre la debilidad de la marca PSOE y una supuesta fortaleza suya. Bueno, yo repito, lo que tiene que pensar la gente es que cuando vota a José Antonio Díez también está votando a la Diputación Provincial. Esto es una cosa, la Diputación Provincial es una elección indirecta, por desgracia es así, a mí me gustaría que no fuera así, creo que la UPL siempre ha dicho que le encantaría que la elección fuera una elección directa, creo que habría que progresar en esa modificación legislativa para que los diputados fueran elegidos de forma directa, no de forma indirecta, por los partidos políticos, y por lo tanto yo entiendo que cuando voten a José Antonio Díez también tienen que saber que están votando al señor Morán en Diputación Provincial y al señor Cendón también, que es el secretario general. Es decir, por lo tanto,
La gente yo creo que es muy inteligente, yo creo que además no tenemos que decirles absolutamente lo que tienen que hacer, y estoy convencido de que si alguien intenta utilizar el leonesismo, la gente también lo sabe. En esta temporada, todas las grandes inversiones que se han hecho en la ciudad de León son de la Junta. Ahora mismo hay alrededor de 200 millones de euros puestos en marcha ya en la Junta, que bueno, me imagino que se inaugurarán pronto. En este año, a lo largo de este año, pues se inaugurará el conservatorio, se inaugurará el centro de salud del Ejido, se inaugurará la estación de autobuses. Todas esas grandes inversiones son de la Junta. ¿Usted se plantea hacer una negociación previa con la Junta de Castilla y León para llegar a acuerdos posteriores, es decir, negociar hoy inversiones para la provincia de León a cambio de garantizar una estabilidad de gobierno en la Diputación o en el Ayuntamiento de León o de Ponferrada? Yo nunca negocio previo a unas elecciones, jamás. Quizás sea un error, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que no puedes negociar nunca antes de unas elecciones porque no sabes exactamente si después habrá algo que negociar. Es decir, los ciudadanos son los que tienen que decidir al final si tienes esa capacidad para negociar. Dicho esto, Joaquín, tú estás hablando de una serie de proyectos que, por cierto, son proyectos casi todos de enmiendas o de proposiciones de la UPL, que se aprobaron en la época del señor Herrera, y estamos hablando de 5 años casi con retraso. Es decir, está muy bien que la Junta cumpla compromisos de hace 5 o 6 años, generalmente empujado por la UPL, pero también estaría bien que los cumpliera cuando tiene que cumplirlos, no cuando pasan 5 o 6 años. Y no vamos a entrar, por ejemplo, en el último proyecto y en la chapuza que van a hacer con la estación de autobuses de León. Pero dicho eso, es decir, yo soy de los que pienso que las negociaciones en política, no solo las de la UPL, sino las de todos, tienen que hacerse una vez que sepamos exactamente lo que la gente quiere. Porque no es lo mismo pactar con un partido cuando los ciudadanos han considerado que es la mejor opción, que pactar con un partido que, por ejemplo, es la quinta opción. No sé si me estoy explicando, Quiero decir, entonces, bueno, yo creo que los pactos previos no son buenos, creo que no son coherentes, y si algo tenemos nosotros en estos momentos, yo creo que es coherencia, ¿no? Hablábamos antes del pacto de la UPL para dar la gobernabilidad de la Diputación. La UPL también llegó a un acuerdo con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de la capital para que José Antonio Díez sea el alcalde. ¿Qué balance hace de esta legislatura en León? No es verdad, Elena, perdona no es verdad, quiero decir, no es verdad lo de Diputación sí, lo de Diputación sí. Lo del Ayuntamiento de León no es verdad, es decir, Eduardo López Endino se votó a sí mismo. Es decir, a veces, cuando perdemos después de 4 años, pues al final, cuando es verdad que la UPL ha estado ayudando para garantizar la gobernabilidad. Un acuerdo tácito. Sí, bueno. No, garantizar la gobernabilidad. Yo creo que no ha habido ningún acuerdo a grandes rasgos, sino que ha garantizado la gobernabilidad porque probablemente la ciudadanía de León no entendería que la UPL hubiera hecho como hicieron otros en los pasados 4 años, que estuvieron reventando absolutamente al equipo de gobierno durante los 4 años. Eso no lo entiende la gente. Entonces creo que la UPL ha sido un partido, sobre todo, que ha garantizado la gobernabilidad y que ha intentado sobre todo decidir aquellas cuestiones que también, por otra parte, en muchos casos iban en su propio programa electoral. Pero quiero recordar que Eduardo López Endino y los concejales de la UPL votaron al candidato de la UPL. Es decir, nosotros nunca votamos a José Antonio Díez para ser alcalde, nos votamos a nosotros mismos, que era algo que nosotros entendíamos que era lo que teníamos que hacer, ¿no? A José Antonio Díez en aquel momento le votaron más leoneses que a cualquier otro partido, y por esa cuestión, y porque tuvo el apoyo en este momento, me parece que del concejal en aquel entonces de Podemos, pues gobernó por una mayoría, con una mayoría que no es absoluta. Y a partir de ahí sí que es verdad que nosotros hemos ayudado probablemente a garantizar esa gobernabilidad, pero porque creo que era responsabilidad de la UPL no generar un caos en un ayuntamiento como el de León. ¿Habremos cometido errores durante estos 4 años? Seguro, estoy convencido que probablemente cambiaríamos muchas de las cosas que hemos hecho. También recuerdo que hay muchos pactos y muchos acuerdos que los propios concejales de la UPL han negociado en presupuesto a cambio de enmiendas presupuestarias. ¿El grado de cumplimiento es el que a nosotros nos gustaría? Pues seguramente que tampoco, pero es evidente que algo tenemos que hacer y que tenemos que trabajar y que tenemos sobre todo que ser responsables frente a los ciudadanos, y yo creo que eso se nos podrá acusar de muchas cosas, pero en ese sentido creo que hemos cumplido. Sí, señor Santos, cruzamos el Manzanal. Por primera vez UPL tiene un procurador del Bierzo, ya sé que es circunscripción única
y que por lo tanto es la misma bolsa de votos, ¿no? Pero sí se tuvo un resultado más o menos decente en el Bierzo por primera vez. ¿Calcula que puede haber un diputado por el Bierzo? Es complicado. Yo creo que es complicado. Pero sí sé, y tengo que decirlo, que están trabajando muy bien, que desde el Bierzo se está trabajando muy duramente, que tenemos un magnífico candidato para Ponferrada. Sabemos que es un territorio que a nosotros no nos ha sido proclive durante los últimos años. Creo que estamos demostrando también exactamente que somos muy útiles a esa tierra, a la comarca del Bierzo, y yo estoy convencido de que el resultado en las municipales se va a llevar, o sea, va sobre todo a retratar este escenario que yo estoy planteando. Pero no me atrevería a decir si seríamos capaces o no seremos capaces. Ojalá fuéramos capaces de tener ese diputado. Es complicado, desde luego repito que se están haciendo muy bien las cosas, pero también creo que hay que tener mucha paciencia, sobre todo porque son muchos años de mucha gente envenenando, sobre todo el enfrentamiento entre León y Ponferrada, y eso desde luego en muchos ha calado y tenemos que trabajar para demostrar que eso no es así. Yo creo, a mí me hace muchísima gracia, es decir, que haya gente todavía que esté hablando de esa pelea y que no esté hablando, por ejemplo, de que no hace mucho Renfe ha aprobado, por ejemplo, una rebaja de billetes entre Madrid y Alicante, que se puede viajar entre dos comunidades autónomas muy bollantes por 7 euros, y que sin embargo acaba de duplicar o acaba de incrementar el abono para irte de León a Ponferrada en tren hasta los 22,50 euros. Quiero decirte, eso es lo que realmente es importante, eso es lo que el Partido Socialista, y el Partido Socialista sobre todo del Bierzo, y el Partido Popular de Valladolid deberían de estar peleando, ¿no? Como hacemos nosotros, quiero decir, pelear porque esa barrera del Manzanal caiga desde el punto de vista político y también desde el punto de vista físico, que es muy importante. Y volviendo del Manzanal por la todavía Nacional 601 a Valladolid, siguiendo la carretera que ha trazado Joaquín, en las Cortes de Castilla y León, las elecciones fueron hace poco más de un año. ¿Cuánto futuro le augura ese pacto Partido Popular-Vox en la Junta? Esta es la pregunta del millón. Yo creo que le auguro una cierta estabilidad y me explico. Yo estoy convencido de que el señor Alfonso Fernández Mañueco no tiene ni siquiera la seguridad de poder ser el próximo candidato en unas eventuales próximas elecciones autonómicas. Por lo tanto, yo creo que el señor Mañueco no puede romper ese gobierno porque nadie le asegura, visto el peso que tiene con el señor Feijóo, que pueda ser el próximo candidato también de la comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que por el interés mutuo del señor Gallardo, que pasará probablemente a la historia como una anécdota mala, y el señor Mañueco probablemente les dé estabilidad porque ninguno de los dos tiene asegurado poderse volver a presentar y volver a ser líderes en sus propios partidos. Por lo tanto, cuando esas dos personas tienen tanto interés en mantener el gobierno, yo creo que lo harán, lo cual no es bueno ni para León ni tampoco para Castilla. Yo le cambio de vía, le cojo la 630 y ya que hablaba usted de trenes, de la Ruta de la Plata, y le pregunto por Zamora y Salamanca, que no sé qué expectativas tiene la UPL en dos territorios que yo creo que es muy difícil, ¿no? Bueno, yo hablaba del Bierzo antes, sí, son territorios muy difíciles, pero yo hablaba antes del Bierzo y decía que había que tener paciencia. Yo sé que hay mucha gente que nos pide los resultados para allá, pero a mí me encantaría que fuera todo más rápido. Pero puedo adelantar ya de antemano, el otro día aprobamos, me parece que eran 7 candidaturas en Zamora y un par de ellas en Salamanca. Puedo adelantar que a día de hoy vamos a incrementar en mucho el número de candidaturas tanto en Zamora como en Salamanca. Creo que hay muy buenas perspectivas de tener bastantes concejales en Zamora y Salamanca. Sí, claro, si me preguntas si eso es lo que yo quiero, no, yo quiero mucho más. Yo quiero tener mucho mayor peso en Zamora y mucho mayor peso en Salamanca. Pero también sé que es muy difícil porque peleamos contra grandes enemigos y peleamos sobre todo contra una maquinaria, la de la Junta de Castilla y León, de los últimos 35 años, que ha intentado desbaratar esa identidad que existía de la región leonesa de León, Zamora y Salamanca. Y pelear contra esos grandes enemigos nos ha hecho retroceder
en Zamora y en Salamanca muchísimos años. Por lo tanto, creo que estamos trabajando bien, creo que estamos avanzando, dando pasos adelante, pero es verdad que a mí me gustaría que los pasos fueran más grandes. Yo le quería pedir, me imagino que no tendrá una encuesta todavía, pero sí que le voy a pedir su encuesta propia en 3 sitios, en León, Ponferrada y San Andrés, que son los 3 municipios más importantes y que además quizás sean los más atomizados, es decir, los que tienen un mayor número de partidos políticos representados en cada una de las corporaciones. No sé quién se va a quedar fuera. Bueno, las posibilidades de que Ciudadanos, Podemos y alguno más se queden fuera existen. Las posibilidades de que Vox entre también existen. Sí. ¿Cuál es el escenario que prevé? Bueno, para el 29 de mayo? Yo tengo muy claro, y además lo digo de verdad que convencido, no es una postura única y exclusivamente en este caso televisiva, sino que estoy convencido. Yo estoy convencido de que en San Andrés y en León la UPL será el partido clave. Estoy convencido de que esto va a ser así. La UPL va a ser el partido clave en los 2 ayuntamientos, tanto en San Andrés como en León. No te sabría decir el número, yo creo que nadie a estas alturas puede decir el número, pero estoy convencido de que seremos el partido con más incidencia política en esas 2 corporaciones. Y en el caso de Ponferrada, también estoy convencido de que por primera vez en la historia de la UPL tendrá un concejal de la UPL. Hemos tenido concejales en coalición con, creo, por ejemplo, con el partido que se llama MAS, UPL MAS, me parece que o MAS UPL. Hemos tenido probablemente posibilidades con otras coaliciones, pero estoy convencido que en estos momentos la UPL está muy cerca de entrar en el consistorio berciano, ¿no? En Ponferrada y en otros también de gran importancia, probablemente en la comarca del Bierzo. El papel que vamos a jugar en Ponferrada no lo sé, porque hay también mucha atomización, hay muchos partidos políticos. No sabría decirte si vamos a tener ese carácter que creo que sí que vamos a tener principal en San Andrés, en León. Y adelante, te voy a adelantar algo más, ya que me has pedido también el vaticinio. También vamos a tener ese papel muy importante y fundamental en Villaquilambre. Estoy convencido de ello. ¿Cuántos concejales en León esperan? No. Está mirando Roberto, nos queda poco tiempo, pero ¿cuál es la expectativa? Elena, yo ahí ya no me atrevo a decir, porque eso es elucubrar y jugar adivino, y yo adivino no soy. Pero lo que a mí me transmite la gente, desde luego, es ese papel fundamental en esos 3 ayuntamientos y en muchos más. Creo que vamos a tener mayor poder político probablemente de la historia en la UPL, y lo único que pido a la gente es la coherencia, y sobre todo pido a la organización, al partido que yo lidero en estos momentos, que seamos también justos y coherentes para jugar esas bazas y sobre todo para servir a la ciudadanía. En unas semanas saldremos de dudas, pero hasta entonces todavía queda mucho camino por andar. Luis Mariano Santos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Filo Andando. Muchas gracias a vosotros. Gracias, por supuesto, también a Joaquín, a Elena, por haber estado aquí, y a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.